Buenas tardes, esto es una clase de Lengua 2 Distancia del 5 de febrero de 2024 que también puede que pongan el listado de nivel 1 porque también lo he dado aunque no lo he metido en el examen de clase de los que he estado haciendo, pero entrará en nivel 1 también esto. Así que es mejor que lo veáis ya porque estamos dando sintaxis todo seguido. Bueno, el complemento de régimen es el complemento que voy a explicar hoy, que ya ha salido creo en algún momento o lo hemos mencionado y si no pues ahora se ve. Es un complemento que tiene siempre una preposición. Lo más importante es la preposición. Es una preposición que va a venir exigida o impuesta por el verbo, como veis aquí. También se llama, el complemento de régimen también se llama suplemento. Y la abreviatura que yo utilizo es CREG, así con tilde en la E, ¿vale? Aunque puede que veáis en algún libro, algún manual, CRV, que significa complemento de régimen verbal. Y luego incluso hay algunos que lo llaman CRP, complemento de régimen preposicional. Pero bueno, régimen se refiere al verbo, sobre todo, porque es el que va a imponer la preposición, una preposición que va exigida o impuesta por el verbo. Bueno, entonces, este complemento, el complemento de régimen, tiene la pequeña dificultad de que no responde a una pregunta como hacíamos con el complemento directo o el circunstancial o el indirecto a veces, ¿no? Que decíamos, ¿qué es lo que? Y nos salía el complemento directo, ¿no? Cuando preguntábamos al verbo algo. Preguntábamos a quién y a veces nos salía el complemento indirecto. Con cuidado porque a veces ese a quién nos daba problemas ya que podía ser también el complemento directo, ¿no? Y luego teníamos el complemento circunstancial con un listado de preguntitas muy fáciles que hacíamos dónde, cuándo, cómo, cuánto, ¿no? Entonces eran preguntas que se les hacía al verbo y nos salía la respuesta. Bueno, el complemento de régimen no responde a una respuesta así, simplemente lo adivinamos, lo reconocemos por la preposición y por no poder ser otra cosa. Cuando tengamos algo como tiempo, lugar, modo, pues esas cosas suelen ser complemento circunstancial, ¿no? Lo que se sustituye por lo es el complemento directo, lo que se sustituye por le es el complemento indirecto y el complemento de régimen no se puede sustituir por nada, ¿de acuerdo? Es un complemento que vamos a reconocer por la preposición. Bueno, entonces, tenemos algunos ejemplos aquí. El capitán se apoderó de la ciudad tras un mes de asalto. ¿Qué pasa con esto de la ciudad? Claro, si no sabemos nada, ¿qué haríamos con esto? Se apoderó de la ciudad. Pues diríamos un lugar, complemento circunstancial del lugar, pero no, porque eso es, haces la pregunta al verbo de dónde se apoderó y no es así. En todo caso, si fuera en la ciudad o en aquel país, bueno, eso sí sería, pero apoderó, esto es un verbo que ya veremos que viene con se, ¿vale? Porque hay verbos que se llaman pronominales, que ya iremos viendo, Este tipo de verbo de se apoderó, apoderarse, va siempre con de. Como veis aquí a la derecha tenemos apoderarse de, ¿veis? Es que tú dices apoderarse y no puedes decir otra cosa, ¿vale? Arrepentirse, lo mismo, otro verbo con se. Este se no es nada reflexivo, ni recíproco, ni nada de eso que habíamos visto, ¿vale? Este se es del propio verbo, arrepentirse, porque tú no puedes arrepentir a otro, ¿no? Yo me arrepiento, tú te arrepientes, él se arrepiente, ¿vale? Estos se llaman verbos pronominales. Y siempre va a ir con de a continuación del verbo, ya sea antes o un poco después, ¿no? Porque si podemos decir se arrepintió mucho, ¿vale? Podríamos incluir aquí un complemento circunstancial de cantidad. Juan se arrepintió mucho de sus palabras, pero siempre va a tener que venir esto de sus palabras, ¿de acuerdo? Entonces, el arrepentirse de, voy a ir subrayando aquí para que se vea mejor, veis, apoderarse de, arrepentirse de, ¿no? Pues son verbos que siempre llevan algo que va a empezar por la preposición de, arrepentirse de sus palabras, arrepentirse de algo, ¿vale?
Fijaos con esta expresión de faltar a, faltar al respeto, faltar a la verdad, ¿no? Faltar a, ¿vale? No es faltar a... Bueno, también podría ser faltar a clase, ¿no? Si uno falta a clase, pues por un lado podríamos decir que es un lugar. ¿De dónde faltó? Bueno, pues a clase, pero claro, esa a es algo que sale en otros significados del verbo, que es una preposición que va con faltar muy bien, ¿no? Que queda muy bien con faltar a, ¿vale? Entonces esto seguiría siendo un complemento de régimen, ¿vale? Lo vemos aquí, esto que está en negrita, ¿vale? Lo subrayo aquí en otro color para que lo veáis. Faltó a la verdad, ¿vale? Fijaos que en el juicio ya sería CCL, complemento circunstancial de lugar, ¿no? Bueno, y luego tenemos pensar en algo o en alguien, ¿vale? Cuando tengamos pensar en, pues eso no es un lugar, es pensar en alguien, en algo, ¿vale? Porque es la preposición que suele ir con pensar, ¿no? También puede estar pensar como transitivo, pensar algo, ¿vale? Y eso es lo que tenemos aquí a continuación, que es la siguiente parte de los apuntes, ¿no? Que dice aquí, a ver, hay verbos que se pueden construir tanto con complemento directo como con complemento de régimen. ¿Veis? Contestó la pregunta. Esto es lo mismo que decir la pregunta es el complemento directo, ¿no? Podríamos decir la contestó. ¿Vale? Aquí estaría el complemento directo. Pero fijaos cómo nos cambia la oración si decimos contestó a la pregunta, ¿vale? Contestó a la pregunta. Claro, esto ya no es complemento directo, esto ya sería complemento de régimen, ¿vale? Ya sería otro tipo de oración. El significado es el mismo, más o menos, ¿no? Cuando decimos contestó la pregunta o contestó a la pregunta, pero el análisis es muy diferente, ¿vale? Y aquí hay una cosa que no tengo escrito en los apuntes, que es que los verbos que tengan complemento de régimen van a ser intransitivos, ¿de acuerdo? Así que vamos a ponerlo aquí, sobre todo estos, ¿vale? Los pronominales, que se llaman así, verbos pronominales, que cuando llevan complemento de régimen son intransitivos. Cuando llevan complemento de régimen son intransitivos. Es decir, que no hay complemento directo. No hay complemento directo, ¿vale? Cuando llevan complemento de régimen son intransitivos, ¿vale? No sé si habrá algún caso de un complemento de un verbo que lleve complemento de régimen y también complemento directo. Ahora mismo no se me ocurre, pero creo, si eso ya lo miraré, que es excluyente. Si hay uno, no hay otro, ¿vale? Si hay complemento directo, no vamos a tener complemento de régimen. Es el caso del ejemplo de aquí, de contestó la pregunta o contestó a la pregunta. Si construimos la oración de una manera, no podemos poner complemento de régimen, ¿no? La contestó o contestó a ella, pero no podemos decir bueno, claro, a ver, según la oración, ahora que lo pienso, ¿vale? ¿Contestó a la pregunta? No, es que quedaría mal, ¿vale? Lo de contestó a la pregunta a ella sería más bien contestó a la pregunta de ella, ¿no? Si está contestando a una mujer una pregunta, ¿vale? Pues tendríamos que formarlo de otra forma, sí. O sea que en general seguid con esta idea de que si hay complemento de régimen no va a haber complemento directo y al revés. Bueno, también habíamos hablado, también en cuanto a querer hacer sustituciones como esto de pronombre de la contestó, lo que sea,
cuando intentemos sustituir por un pronombre, no vamos a poder quitar la preposición. La preposición se va a quedar ahí fija, no se puede quitar, ¿vale? La decisión de María depende de Juan, la decisión de María depende de él, ¿vale? Tenemos aquí el pronombre él para referirnos a Juan, pero no podemos quitar la preposición de, ¿vale? Bueno, y luego lo que quería contaros, que ya os conté en su momento cuando estábamos viendo el complemento circunstancial del lugar, es que los verbos de movimiento llevan una preposición que va con ese verbo. Entonces, aunque sea un lugar a lo que nos refiramos, cuando estemos diciendo ir o llegar o venir o algo así, para ser más correctos tenemos que hablar de complemento de régimen, ¿vale? Ir a, pues fui a Getafe, ¿no? Pues en esta oración, a Getafe no lo vamos a analizar ya como un lugar, sino como complemento de régimen, ¿vale? Porque ir a siempre, o sea, ir siempre va con a. Entonces, fui a Getafe será complemento de régimen. Llegué a casa, llegar a, ¿veis? ¿Vale? Lo voy a subrayar con el amarillo. Verbos de movimiento, ¿vale? Ahí es que no lo está puesto. Verbos de movimiento, irá, llegará, venir de, por ejemplo, estos tres, ¿vale? Pues aquí tenemos estos ejemplos. Fui a Getafe, ¿vale? A Getafe va a ser complemento de régimen. Llegué a casa, ¿vale? Llegar siempre va a ser a. Tú no puedes llegar y poner otra preposición, ¿no? Es llegar a, ¿vale? Entonces eso es complemento de régimen. Venir de, vengo del mercado, ¿no? Venir de no sé qué, pues vengo de la compra, vengo del trabajo, vengo de casa, vengo de lo que sea, pues siempre va a ir venir de, ¿no? De algo. Entonces todo esto es complemento de régimen, ¿vale? Lo voy a poner aquí en los ejercicios. Voy a analizar solamente un par de ellas porque tengo que explicar otra cosa hoy. Dice, analiza sintácticamente las siguientes oraciones, ¿no? Lo que vamos a hacer es localizar el complemento de régimen en todas, ¿vale? Juan se enfadó y tenemos un verbo pronominal, enfadarse, ¿no? Pues Juan se enfadó con su tía, ¿vale? Este va a ser el complemento de régimen. La profesora se entiende con los niños. Tendríamos otro verbo pronominal, entenderse, ¿no? Podemos entender algo, pero entenderse ya va a ser entenderse con alguien o con algo, ¿no? Entonces aquí se entiende con los niños. Nos invitó a una cerveza, ¿vale? Pues claro, invitar siempre va a ser invitar a algo, invitar a... Hola, buenas tardes, ¿vale? Invitar a una cerveza, invitar al cine, invitar a casa, invitar a lo que sea, ¿no? Ahora la vamos a analizar porque tenemos que ver qué es este nos, ¿vale? Que seguramente ya lo sepáis, pero por si acaso luego lo vemos. Reflexionó mucho tu tío sobre ese asunto. Y esta oración está desordenada. El sujeto es tu tío. Iría adelante. Tu tío reflexionó mucho sobre ese asunto, ¿vale? Entonces, sobre ese asunto, esto va a ser el complemento de régimen. Reflexionar sobre, ¿de acuerdo? Es una preposición que no sale tan a menudo, ¿no? Sobre, pero es una preposición que queda muy bien y suele ir con reflexionar. Reflexionar sobre, reflexionar, bueno, sobre, ¿vale? Convirtió el agua en vino. Mirad, aquí se quiebra la norma que os he dado yo antes de que si hay complemento directo no hay complemento de régimen y al revés, porque aquí tenemos un caso excepcional, o sea que me viene muy bien para explicar esto, de complemento directo y complemento de régimen, ¿vale? Ahora bien, que creo que esto sí que se cumple con los verbos pronominales, ¿vale? Los verbos pronominales son intransitivos, ¿vale? Lo voy a poner aquí con una flechita. Los verbos pronominales son intransitivos, ¿vale? Pero los verbos normales, por así decir, si llevan complemento de régimen,
por lo general no, pero puede haber casos como este donde tengamos complemento de régimen y complemento directo. Fijaos, el complemento de régimen es en vino, porque convertir en, ¿no? Convertir en algo, esto va a ser el complemento que va con convertir. Pero luego tenemos aquí el agua, que es esto el complemento directo, ¿vale? La convirtió en vino. Esto es el complemento directo. Así que tenemos un caso muy curioso de verbo transitivo que además va a llevar complemento de régimen. ¿De acuerdo? Complemento directo, el agua, la convirtió. Y luego, ¿la convirtió en qué? En vino. Entonces esto es el complemento de régimen. Bueno, aquí había una errata porque esto es un ser animado y nos falta la preposición a. El profesor acostumbra a sus alumnos a la disciplina, ¿vale? Y de nuevo tenemos complemento directo a sus alumnos, ¿no? El profesor los acostumbra, complemento directo, ¿vale? Este era el complemento directo. ¿Y los acostumbra a qué? A la disciplina. Entonces, aquí es donde está el complemento de régimen. Acostumbrar a algo. ¿Veis? El asesino optó por el silencio en su primera declaración. Pues, ¿dónde está el complemento de régimen? Optar por, ¿no? Optar por algo, por el silencio, es esto, el complemento de régimen verbal, ¿vale? Optar por el silencio. En su primera declaración será un complemento circunstancial de tiempo, ¿vale? En su primera declaración, pues, ¿cuándo optó por el silencio? En su primera declaración, ¿vale? Ese hombre se queja siempre de la tardanza de su esposa. ¿De qué se queja, no? Bueno, pues se queja de. Aquí tenemos esta preposición que va exigida por el verbo quejarse. Y claro, ¿de qué se queja? ¿De la tardanza o de la tardanza de su esposa? De todo esto. De la tardanza de su esposa, ¿vale? Todo esto sería el complemento de régimen. Quejarse ¿de qué? De la tardanza de su esposa, ¿vale? Nos despidieron de la empresa. Pues despedir también va a ser despedir de algo, ¿no? Pues aquí está el complemento de régimen, de la empresa, ¿vale? Y aquí vamos a tener también complemento directo, ¿vale? Nos despidieron, ¿vale? Bueno, y entonces ya sabéis que este nos invitó es también complemento directo, ¿vale? Ahora lo veremos si queréis. Y luego burlarse de, se burla siempre de su cuñado, ¿no? Pues de su cuñado es el complemento de régimen que estamos viendo hoy, ¿de acuerdo? Entonces todos estos serían. Bueno, pues voy a hacer algunas para que veáis cómo se analizan, que son ya que lo habéis visto, pero bueno, son muy fáciles. Y luego paso a lo siguiente. Bueno, Juan se enfadó con su tía. Esto es muy fácil, pero para que veáis un verbo pronominal, lo voy a hacer aquí mismo. Juan se enfadó con su tía. ¿Vale? Bueno, pues voy a coger otro color para que se vea. ¿Y cómo se analiza esto? Bueno, pues Juan, sintagma nominal sujeto, ¿vale? Y núcleo. Se enfadó con su tía. Todo esto es el predicado, sintagma verbal predicado, ¿vale? Me he equivocado. Sintagma verbal, predicado verbal. Y lo que quería contaros, que el verbo no es enfadó, sino se enfadó todo junto. ¿Vale? Vamos a tratar así estos verbos pronominales, de momento. Ya iremos viendo con calma qué matices hay, cuáles son realmente pronominales, cuáles no, etc.
Con su tía, esto va a ser el complemento de régimen, que es un sintagma preposicional. Complemento de régimen. Y nada, lo que ya sabemos, con enlace, su tía, sintagma nominal término, determinante y núcleo. Vale, la siguiente sería igual, la profesora se entiende con los niños, ¿no? Y luego nos invitó a una cerveza, ya os he dado las claves de cómo se analiza, ¿vale? Vamos para acá. Nos invitó a una cerveza. Claro, lo primero que hay que pensar, bueno, voy a hacer el morfológico, que antes no tenía espacio, pero ahora sí, ¿vale? Nos, esto es un pronombre, invitó verbo a preposición, ¿vale? Una determinante y cerveza sustantivo. Y ahora el análisis sintáctico es el siguiente. ¿Quién nos invitó a una cerveza? Pues él o ella. No lo sabemos porque no lo tenemos aquí, el sujeto, ¿no? Todo esto es el predicado, sujeto omitido, él o ella. Núcleo, invitó, ¿vale? Aquí no es nos invitó. En todo caso, bueno, ya veremos los verbos pronominales, pero claro, invitar no es invitarse en infinitivo, el verbo es invitar, ¿vale? Invitar normalmente, ¿no? Si ya tenemos, yo qué sé, quejarse o arrepentirse, sí, pero invitar es un verbo normal así. Entonces, ¿a quién invito? Claro, y aquí nos fijamos en este no, a nosotros, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues que si ponemos la oración en tercera persona, porque no sabemos si este nos es complemento directo o indirecto, ¿qué decimos? ¿Le invitó o lo invitó? Pues no lo sabemos porque no sabemos si ahí tenemos leísmo, ¿vale? Con ese le invitó, porque suena estupendamente. Pues lo ponemos en femenino y decimos, la invitó a una cerveza. Y entonces es cuando vemos que este nos equivale a Lola, los las, ¿no? La invitó. Y eso queda bien, ¿vale? Y de todas formas también podéis ver que si decimos que nos invitó a nosotros, ¿no? Con este nos que ya estamos diciendo que es el complemento directo, podemos entender también la frase como nosotros fuimos invitados a una cerveza y vemos en pasiva que este nos, que es nosotros, recibe la acción del verbo. Entonces aquí queda claro que este pronombre personal átono nos es el complemento directo, ¿vale? Claro, y nos invitó a qué, ¿no? Y es cuando nos fijamos en la preposición y sabemos que invitar a es el complemento del régimen. Sintagma preposicional, complemento de régimen. A, enlace, una cerveza, sintagma nominal término, determinante y núcleo. ¿Vale? Bueno, reflexionó mucho tu tío sobre ese asunto, pues este no tiene gran cosa. Venga, la voy a hacer. Reflexionó mucho tu tío sobre ese asunto, ya que tiene el sujeto en otro sitio. Reflexionó mucho tu tío sobre ese asunto. ¿Vale? Pues en esta oración vamos a hacer el análisis morfológico primero. Reflexionó verbo, mucho adverbio de cantidad, ¿verdad? Tú, determinante, posesivo, tío, sustantivo, sobre, preposición, ese, determinante y asunto, sustantivo. Y ahora, si analizamos la oración, nos damos cuenta de que tu tío es el sujeto. ¿Quién reflexionó sobre ese asunto? Tu tío, ¿vale? Tu tío, sintagma nominal, sujeto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si fuera tus tíos, tendríamos que decir reflexionaron, que es lo que concuerda con el verbo. Entonces, como el sujeto concuerda con el verbo, esto es el sujeto. Vale, entonces el predicado va a estar en dos partes. Aquí, sintagma verbal, predicado verbal, sintagma verbal, predicado verbal. Núcleo del predicado y de la oración, reflexionó. Núcleo del sujeto, tío, tú, determinante. Mucho, ¿qué es esto? Pues sintagma adverbial, complemento circunstancial de cantidad.
y núcleo. Y luego sobre ese asunto va a ser el sintagma preposicional complemento de régimen que estamos viendo sobre enlace. Ese asunto, sintagma nominal término, determinante y núcleo. Vale, y ahora os voy a poner alguna de las que tiene complemento directo y complemento de régimen. Ya hemos visto una, ¿no? Como nos invitó a una cerveza, tenemos esto de la invitó o lo invitó a una cerveza, nos invitó a una cerveza, tenemos complemento directo, complemento de régimen, pero si ponemos, por ejemplo, la de convirtió el agua en vino, convirtió el agua en vino. Aquí vamos a tener, a ver, lo voy a hacer entero, convirtió verbo, el determinante, agua, sustantivo, en preposición y vino, sustantivo. Entonces, el análisis pues es igual que el anterior. Todo es el predicado, sintagma verbal, predicado verbal, sujeto omitido, Dios o Jesús, ¿no? ¿Vale? Sujeto omitido él, con mayúscula, ¿vale? Convirtió el agua en vino. Entonces, convirtió núcleo. El agua, ¿qué es lo que convirtió? El agua. Esto es sintagma nominal complemento directo, determinante y núcleo. Y en vino, convertir en, ¿vale? Pues eso es sintagma preposicional, complemento de régimen. En enlace, vino, sintagma nominal término y núcleo. ¿Vale? Vamos a hacer otra. El profesor acostumbra a sus alumnos a la disciplina. Bueno, eso tampoco es que tenga mucha historia. Venga, la voy a hacer. El profesor acostumbra a sus alumnos a la disciplina. Vamos a hacerla. No sé qué profesor será ese porque no conozco a ninguno. El profesor acostumbra a sus alumnos a la disciplina. Vale, pues aquí teníamos, la voy a hacer por un motivo solamente. No, ninguno. No, es la siguiente la que quería hacer. Vale, pero bueno, determinante, sustantivo, verbo, preposición, determinante, sustantivo, preposición, determinante y sustantivo. Entonces, el sujeto, el profesor, sintagma nominal, sujeto. Acostumbra a sus alumnos a la disciplina, sintagma verbal, predicado verbal. Profesor, núcleo, el determinante. Núcleo del predicado, el verbo, acostumbra, núcleo. Y aquí tenemos a sus alumnos y a la disciplina. Entonces, ¿qué quería yo deciros de aquí? Pues que acostumbra a sus alumnos, esto habrá personas que lo hagan mal, porque dirán, ¿a quién acostumbra? A sus alumnos, complemento indirecto, ¿verdad? Pues no. ¿Por qué? Porque los alumnos son acostumbrados, reciben la acción del verbo. Y si lo sustituimos por otro pronombre en tercera persona, decimos que les acostumbra. Pues a lo mejor no suena bien a los castellanos que somos leístas, pero si son alumnas, diríamos las acostumbra. Y entonces es cuando vemos Lola, los, las, la sustitución de complemento directo, ¿vale? Entonces esto es sintagma preposicional, complemento directo, los acostumbra, ¿vale? A la disciplina. La A es el enlace, sus alumnos, sintagma nominal término, determinante y núcleo. Y luego, a la disciplina, pues esto es lo que estamos buscando hoy. Sintagma preposicional, complemento de régimen, a enlace, la disciplina, sintagma nominal término, determinante y núcleo. ¿Vale? Voy a hacer la imagen más grande ya que estoy haciendo la letra un poco pequeña hoy, ¿no? Por aprovechar el papel este. ¿Vale? Aquí lo veis. Si queréis pausar el vídeo, copiarlo en el cuaderno, estáis a tiempo. ¿Vale? Tenemos aquí una, la otra, convirtió el agua en vino,
y nos invitó a una cerveza. No os fiéis del sintaxis.org que tanto os gusta, porque puede que se equivoque, ¿no? Voy a buscarlo ahora por curiosidad para ver qué dice, ¿no? La chuleta esta. Esto en los exámenes tenéis el móvil ahí escondido entre las piernas, ¿verdad? Que creéis que no lo veo. Y me ponéis si creéis que yo, pues eso, que me lo voy a creer que sabéis analizar, ¿verdad? Bueno, el profesor acostumbra a sus alumnos a la disciplina. Entonces vamos a ver qué dice la inteligencia artificial esta, ¿no? Y claro, dice 2 veces complemento de régimen, porque no tiene ni idea de esto. Claro, entonces a mí me haría gracia ver que me tratéis de engañar en el examen y lo ponéis así de mal, ¿vale? Pues eso, a sus alumnos es el complemento directo, ¿vale? Tenía algún alumno aquí que me trataba de enseñar esto para corregirme a mí en alguna oración que no se creía que era como yo decía, ¿vale? Como para fiaros de la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a ver, convirtió el agua en vino, a ver qué dice. Vale, pues en vino, complemento tipulacional de modo, ¿no? ¿Cómo la convirtió? O sea, que es que esto es falla como una escopeta de feria. O sea, por favor, no tratéis de recurrir a esto, porque solo sabe hacer oraciones muy sencillas. Reflexionó mucho tu tío sobre aquel asunto. Aquí tenemos la de que, pues, preposición. Sí, puede decir tu tío sobre aquel asunto, pone todo sujeto. O sea, esto parece que lo está haciendo un niño de primaria. O sea, es que no tiene ningún sentido usar el sintaxis.org, ¿vale? Es mala herramienta. Vale, bueno, pues ya tenemos aquí unas cuantas oraciones y simplemente, pues bueno, recordaros que, pues eso, los verbos pronominales que llevan o suelen llevar complemento de régimen, se queja de, ¿no? Ese hombre se queja de la tardanza de su esposa, ¿vale? Que puede aparecer verbos no pronominales, pueden aparecer con complemento directo, como nos invitó a una cerveza, nos despidieron de la empresa, ¿vale? Nos es nosotros, a nosotros, quiero decir, a nosotros nos despidieron de la empresa. Esto es, espera, que lo voy a escribir, nos despidieron de la empresa, espera, que les voy a seguir con los mismos colores, a ver, azul. Nos despidieron de la empresa. Claro, si vemos esta oración, ¿dónde está el sujeto? ¿Vale? Pues el sujeto está omitido. Gramaticalmente sería ellos. Todo esto sería el predicado. Sintagma verbal, predicado verbal, ¿vale? Sujeto omitido, ellos, gramaticalmente, ¿vale? Digo gramaticalmente porque cuando veamos las oraciones impersonales, esto podría considerarse una oración impersonal. Es una oración impersonal eventual que se llama, que son las de tercera persona y plural, ¿vale? Como hablan mal de ti o llaman a la puerta, ¿no? Pues esas oraciones tienen sujeto omitido ellos, pero realmente es una manera de no decir el sujeto y de ocultarlo, ¿vale? Si le dices a un amigo, hablan mal de ti, seguramente sepas quién habla mal de él, pero tú no lo dices, ¿no? Y dices, hablan mal de ti, ¿vale? Pues eso es una manera de ocultar el sujeto y hacer la oración impersonal. Pero es una impersonalidad semántica, por así decir. Gramaticalmente, por supuesto que el sujeto omitido sería ellos, porque es lo que concuerda con la tercera persona plural del verbo. Despidieron ellos, ¿vale? Entonces, núcleo, despidieron. Y claro, este nos es a nosotros. Si lo pusiéramos en tercera persona, diríamos, los despidieron, y dices tú, pero ¿no queda mejor les despidieron?
Pues eso sería un leísmo, porque si es a ellas, diríamos las despidieron, ¿vale? A ellas, ¿no? No vamos a decir les a ellas, ¿no? Entonces se ve que esto es complemento directo, ¿vale? Esto sería el complemento directo. Y luego de la empresa, pues ahora ya sí, sintagma preposicional, complemento de régimen, ¿vale? Con enlace y término, ¿vale? Y lo que vaya dentro, ¿vale? Entonces, que veáis que hay casos donde vamos a tener complemento directo y además complemento de régimen, ¿vale? Lo de cuando he empezado la clase, pues no me acordaba muy bien de esto, ¿vale? Pero se ve claramente. Esto, como yo decía a algunas alumnas el otro día, a veces no hace falta saberse toda la teoría, sino saber deducir como las fórmulas de física y de matemáticas, ¿no? Que la sacas, ¿no? Te pones a despejar y ahí sacas, construyes una fórmula, si es lo que buscas, ¿vale? Burlarse de, ¿no? Esto es de su cuñado, ¿no? Y luego aquí me quedaba simplemente por comentar esta oración. El asesino optó por el silencio en su primera declaración. Y tenemos aquí primera, ¿vale? Entonces, hay dos maneras de analizar este ordinal, ¿vale? Este numeral ordinal. Una es determinante numeral ordinal, ¿no? Un determinante delante de un sustantivo. Tendríamos entonces dos determinantes, porque tendríamos su primera declaración. Determinante, determinante y núcleo, ¿vale? Porque declaración es el sustantivo. Entonces, su primera, determinante, determinante. Y claro, luego hay otra manera que viene en algunos libros famosos, de algún autor famoso, como el de la editorial SM, no me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, pues que dice que los numerales, los determinantes, ¿no? Que van acompañando un sustantivo, numerales ordinales, que es mejor llamarlos adjetivos directamente. Porque si en vez de primera pones última, ¿no? En su última no es un número, pero está funcionando exactamente igual, ¿no? Su última o su primera, ¿no? Una es la primera, otra es la última, pero que acompañan un sustantivo igualmente. Entonces, eso sería un adjetivo, ¿vale? Entonces tendríamos que poner sintagma adjetiva al complemento de nombre, ¿vale? Lo digo para que su primera declaración, pues la hagáis de una de las dos maneras, que ambas serían correctas. Obviamente es más fácil poner determinante y ya está, pero si ponéis adjetivo, pues es más preciso en este caso, ¿vale? Y nada, entonces voy a dejarlo aquí, porque son -5 ya, tengo que guardar el vídeo y abrir la siguiente clase. Y quería haber dado, que tengo que dar también para acabar este tema, este medio tema, ¿no? La clasificación de oraciones según esta también está, según la actitud del hablante, ¿vale? Que esto es algo que ya sabéis todos, que es algo bastante de niños, enunciativas, interrogativas, exclamativas, ¿vale? Esto de clasificar oraciones según la actitud del hablante, que solamente tiene una pequeña dificultad con las interrogativas, que hay totales, parciales, directas e indirectas, ¿vale? Pero esto lo haré en otro vídeo y creo que lo grabaré en diferido, porque tengo que empezar literatura lo antes posible, que tenemos un largo tema de literatura, ¿vale? Tenemos que ver todo el romanticismo a continuación. Bueno, pues nada más, voy a parar la grabación, ahora contesto vuestras dudas y nos vemos en la siguiente clase.